Bienvenidos a un nuevo programa de salud y bienestar, este espacio donde compartimos con ustedes distintos aspectos para el cuidado, la prevención y una mejor calidad de vida. En el mes de la concientización sobre el autismo, dialogamos con la doctora Raquel Bauduco, médica especialista en psiquiatría infanto-juvenil y jefa del Servicio de Salud Mental, junto a la licenciada Paula Salde, psicomotricista del mismo servicio, y la licenciada Tatiana Pérez, psicóloga. Ellas son parte del equipo de salud mental del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba. Juntos abordamos qué es el trastorno del espectro autista, sus principales signos, la importancia del diagnóstico temprano y el rol fundamental de la familia y la sociedad. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me parece buenísimo que se le pueda dar un espacio a esta patología, a los trastornos del espectro autista. Nosotros somos parte en realidad, porque el equipo es sumamente grande, somos parte del equipo de salud mental del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba. El hospital es un hospital de tercera complejidad, uno de los hospitales más grandes de la provincia. Y este servicio cada vez más va tomando relevancia, no solo en números, sino en la tarea sumamente compleja que estamos realizando en el último tiempo. Sobre todo por el aumento que han tenido la incidencia de patologías de salud mental en niños, niñas y adolescentes, y particularmente por el aumento de la incidencia, en este caso, de los trastornos del espectro autista. Justamente esta mañana tuvimos un ateneo hospitalario interdisciplinario que convocó a gran parte del hospital, precisamente para hablar de este tema, bueno, en este mes especial. Los trastornos del espectro autista son trastornos del neurodesarrollo. En este momento cada vez se han ampliado más las categorías de diagnóstico, con lo cual tenemos cada vez más niños, niñas, adolescentes e incluso adultos diagnosticados con trastornos del espectro autista. En ese sentido, creo que hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser realizado por un equipo interdisciplinario. Hay que tomarse el tiempo necesario para poder realizarlo, sobre todo teniendo presente, por ejemplo, la pandemia, donde muchos niños han visto retrasado su desarrollo por el aislamiento, por la falta de escolaridad, bueno, por todas las dificultades que hemos atravesado todos como población mundial. Y que un niño tenga un retraso en el desarrollo no necesariamente implica que tenga un trastorno en el neurodesarrollo y que vaya a desarrollar un trastorno del espectro autista. Por eso creo que hay que ser sumamente cuidadosos cuando se da este diagnóstico a una familia o cuando se etiqueta a un niño y se lo somete al final de cuentas a un montón de tratamientos, porque son tratamientos muy tediosos que generan muchísima carga para las familias y para los niños y para el sistema de salud también. Entonces me parece que eso es algo que hay que remarcar, el cuidado en el diagnóstico, la oportunidad diagnóstica, desde dónde se mira al paciente y desde dónde se le da a la familia una indicación y un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Nosotros desde el servicio generalmente tomamos una población, en este caso, en mi caso, que soy psicomotricista, menor de 2 años, ¿sí? Y el diagnóstico, digamos, esto que dice Raquel, implica tiempo, implica un proceso, ¿sí? Implica una valoración integral, tanto de la situación familiar como de distintos especialistas, oftalmólogos, especialistas en metabólica, genética, digamos, hay toda una serie de procedimientos para llegar a este diagnóstico y es muy importante el tiempo del diagnóstico, ¿no? En realidad, todos los menores de 2 años, digamos, hay que tener mucho cuidado en relación a esto, porque, bueno, están en un momento del desarrollo donde es importante la oportunidad, ¿no? Entonces, los diagnósticos muchas veces obturan esa oportunidad. Así que menores de 2 años, en general, nosotros nos tomamos muchas precauciones. Ahí lo importante, como dice Paola, tiene que ver con los signos de alarma, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos algunos signos de alarma, pero es necesario tomarlo eso como un signo de alarma y no ya como un diagnóstico, ¿sí? Para hacer el diagnóstico
aparte de requerir tiempo, hay requisitos que debemos como evaluar para realmente poder discernir hacer un diagnóstico diferenciado, ¿sí? Porque el trastorno del espectro autista, como dice la palabra, es de gran espectro, ¿sí? Tiene una variabilidad de síntomas y con distintos tipos de intensidad, y hay que evaluar a cada niño y a cada familia. O sea, el acompañamiento de la familia, porque acá no solamente hablamos de una niña y un niño o una adolescente, sino también hablamos de su contexto. El lugar privilegiado en la observación lo tiene, por un lado, la familia, cuando son niños muy pequeños, el pediatra. Siempre ha sido el pediatra quien detecta los primeros signos y las primeras alteraciones en el neurodesarrollo. Eh, Todas las familias, cualquier persona que tiene un hijo, lleva al pediatra a su hijo para hacer los controles de crecimiento y desarrollo. Son los controles de niño sano, ¿sí? Ese es el lugar privilegiado para la detección temprana. El pediatra está atento a que se vayan alcanzando los hitos en el desarrollo madurativo de los niños. Entonces, el rolido, que es el cambio de posición que hace un bebé en la cama, en la cuna, que pueda sostener la mirada, que pueda sonreír, que tenga un descanso adecuado, que tenga un patrón de sueño correcto, que tenga una alimentación y que vaya adquiriendo hábitos alimentarios de manera correcta, que se pueda calmar. Un bebé que duerme muy poco, que es sumamente irritable, que es muy difícil de tranquilizar y que llora todo el tiempo. Un bebé que por ahí, bueno, tiene muchas dificultades para tomar el pecho, para tomar el biberón, que no mira, Que no mira, que no mira, que no sonríe. Claro, a partir de los 8 meses, los bebés van transitando distintos momentos evolutivos, y hay algunas características que, por ejemplo, esto que tiene que ver con la interacción, ¿sí? En esto de que se le piden los objetos y responde o no responde a esto, la mirada, la calidad en esta comunicación más primaria que tiene que ver con el intercambio. Bueno, son los primeros signos que podemos ir detectando en el caso de ser niños muy pequeños, Que no ¿no? responden al nombre. Ahí no responden al nombre, o por ahí, o en estas cuestiones ligadas al no, por ejemplo, bueno, esto de que se desregulan fácilmente, digamos, hay un montón de indicadores que hacen en estos aspectos más ligados a la interacción, que pueden ser como signos de por lo menos consultar, ¿sí? En este caso, como dice Raquel, al pediatra, y el pediatra después derivará al especialista. Sino después, en la segunda instancia, a veces cuando no es desde la consulta del niño, del control del niño sano, suelen ser las instituciones de las escuelas. Que ahí igualmente, más allá de la pesquisa que hace a veces los docentes, es siempre la consulta con el pediatra de cabecera, que es el que viene haciendo el seguimiento, y después, bueno, con todos los médicos que continúan para realmente evaluarlo. Dos cosas principales tienen que ver con la forma de la comunicación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se comunica ese niño? ¿Qué es lo que puede ser una intervención comunicativa si intenta comunicarse con el otro, ya sea señalando al principio o verbalizando alguna palabra? ¿Cómo los patrones de conducta y de intereses? Si puede tener intereses más amplios o solamente se reduce su interés a algo más pequeño, como una rueda, o organizar algunas cosas, algunos juguetes. Esas son algunas cuestiones que se van a ir analizando. En realidad, las primeras consultas tienen que ver con un abordaje interdisciplinario. Nosotros, te cuento un poco cómo funcionamos. En realidad, nosotros tenemos por una primera instancia de recepción, ¿sí? Y lo abordamos a partir de un triage, donde escuchamos la problemática del paciente. Una vez en relación al triage, vemos estas situaciones que nos relatan las familias, y a partir de ahí vemos qué especialista dentro de lo que nosotros podemos ofrecer puede ser el indicado para este niño, por dónde empezar. Generalmente vienen con el pedido del neurólogo, que también en este caso es desde donde nosotros receptamos la interconsulta, y a partir de ahí vamos definiendo qué especialista a este niño le sería en el momento oportuno, ¿sí? Que sería para ingresar en el tratamiento. Muchos de los chicos, cuando son un poquito más grandes, digamos, cuentan con centros especializados, porque en general no es el hospital el lugar donde se realiza el tratamiento, sobre todo el tratamiento a largo plazo.
El hospital detecta, diagnostica, completa, digamos, los estudios, sobre todo este hospital que tiene muchísimas especialidades, porque contamos con metabólicas, con genética, con un resonador, con neurología, entonces se van completando los estudios desde ese lugar. Una vez que se completa, se intenta armar por fuera del hospital, eh, ya sea porque tiene obra social o porque de alguna manera accede a algún tipo de certificado de discapacidad que le puede permitir el acceso a otros centros, se articula con centros en general especializados en TEA o centros de discapacidad para que realicen allí la rehabilitación, porque en general requieren una asistencia casi diaria, a veces necesitan 3 sesiones en la semana de distintas disciplinas. Entonces, dependiendo la edad del paciente, en general participa fonoaudiología para hacer toda la rehabilitación de la comunicación, psicomotricidad en los niños más pequeños, pero muchas veces en los niños más grandes también, psicopedagogía, dependiendo de las posibilidades comunicacionales del paciente, ¿no? Dependiendo si es un paciente que tiene capacidades verbales o que no las tiene, si tiene la posibilidad de asistir de alguna manera a la escolaridad común, si necesita integraciones escolares. Bueno, cada paciente necesita un tratamiento hecho a medida, ¿sí? Muy a medida, tanto en la participación de las disciplinas, en las posibilidades de escolarizarse, y en la frecuencia que tengan que tener en las terapias, ¿sí? Es importante por ahí remarcar que no hay ningún método diagnóstico complementario, o sea, no hay ningún método de laboratorio ni de imágenes que nos permita hacer el diagnóstico de autismo. El diagnóstico es clínico desde las distintas disciplinas y el abordaje es exactamente igual. No hay ningún fármaco, no hay ninguna terapia farmacológica, genética e inmunológica que sirva específicamente para autismo. Los psiquiatras aportamos específicamente en el manejo de algunos síntomas sumamente disruptivos, nada más que para ayudarlo a estar mejor, digamos, en la escuela, en la casa, en lo social. Pero no hay ningún tratamiento específico para el autismo y no hay ningún tratamiento curativo. Son simplemente para manejar los síntomas. También desde el área de psicología suele trabajar con las familias para poder hacer el acompañamiento, ¿sí? Porque la familia es un eje fundamental en el trabajo con los niños, porque no estamos hablando sino de un solo niño, ¿sí? Entonces también se aborda y se acompaña para dar herramientas, escucharlos, acompañarlos, la aceptación también del diagnóstico, ¿sí? Y poder mirar a ese hijo o esa hija que tiene. Tomando también la posibilidad de la accesibilidad, hoy, bueno, justamente en el Ateneo hicimos mención a cómo las instituciones podemos involucrarnos en esta problemática, tanto las instituciones educativas como las de salud, y poder facilitar el acceso, ¿no? Porque eso implica capacitación, eso implica una mirada y una espera y una escucha que es necesaria, ¿no? Yo creo que es el conjunto de la sociedad quienes tenemos como esta posibilidad de decir, bueno, podemos adaptar a algunas situaciones, podemos facilitar el acceso. Digo, esto digo que es un trabajo de todos y que nos involucra a todos, ¿no? En este caso nosotros como profesionales, pero bueno, a la comunidad en general. Se han empezado a hacer un montón de adaptaciones, de hecho si uno se fija en el shopping, en el supermercado, en un montón en las canchas de fútbol, hay un montón de espacios que se han ido adaptando de alguna manera para disminuir los estímulos sensoriales y permitir la permanencia de chicos con autismo en esos espacios y la concurrencia de esos espacios. Eso le va a servir a un montón de chicos, quizás a otros no, pero para un montón sí va a ser útil, están siendo útiles, y para un montón de familias que por ahí ni siquiera podían ir al súper, digamos, con sus hijos, porque había muchísimo ruido, porque había muchísima gente, porque los estímulos lumínicos, o sea, la tolerancia a esos estímulos sensoriales de los chicos con TEA en general es bastante baja y generan mucha irritabilidad y mucha desregulación conductual. Entonces, disminuir los estímulos en todos estos espacios ya es una ayuda. Los colegios también han empezado a implementar un montón de acciones, sobre todo de capacitación del personal, que ayudan también a manejar el grupo de chicos para poder incluir chicos con TEA
que puedan permanecer en el aula y que se vean beneficiados del espacio escolar en las escuelas comunes, y no necesariamente que tengan que ser apartados y llevados a una escuela especial o a un centro educativo terapéutico. Entonces, esas cosas la sociedad las ha empezado a implementar. Seguro que falta un montón, pero me parece que vamos por un buen camino de alguna manera. Sí, también el conocimiento, que la sociedad conozca, saber, entender, la empatía, poder mirar y no juzgar. Y en esto de las escuelas, también lo que se busca en muchos casos desde los equipos es también brindar herramientas, pero entendiendo la diversidad y la heterogeneidad de niños, no solamente que hay niños con TEA en las escuelas, ¿sí? Hoy los chicos aprenden de una forma distinta, necesitan moverse también, como también necesita ese tiempo de espera el niño con TEA. Entonces, muchas veces se brindan herramientas o hay que como ir aprendiendo nuevas estrategias para estar un poco más en movimiento. Pensaba un poco en lo que decía Tatiana, en esta cuestión de poder mirar desde la inclusión, ¿no? Yo creo que ese es el gran desafío. Y esta mirada diversa, ¿no? Para todos los niños, niñas, en relación a esto. Bueno, el niño que tiene una condición, hay que hacer ajustes necesarios para que pueda acceder a la educación, a la salud, pero bueno, esto, ¿no? Tener una mirada suficientemente amplia para eso. Por ahí, lo que nosotros venimos trabajando mucho en el servicio y estamos, bueno, intentando armar estrategias, programas y proyectos, tiene que ver con la detección temprana. Hay un momento que es un momento de oportunidad para hacer el diagnóstico, porque todas las intervenciones que hagan tempranamente van a mejorar el desarrollo y van a mejorar las posibilidades de ese niño o de esa niña. Entonces, es sumamente importante que se haga una detección temprana. En eso, por ahí sí, las familias tienen que estar atentos, que si un niño no va cumpliendo con los hitos esperables, ¿sí? No, es un bebé que tiene 1 año y por ahí ni siquiera gatea, o es sumamente irritable, o no duerme y no durmió nunca, no sonríe. Bueno, por ahí son cosas, son signos de alarma muy significativos. Entonces, ante esas dudas, ante esas cuestiones, ante esos signos, esa familia tiene que consultar con su pediatra, ¿sí? El primero es el pediatra. No tiene que ir a un psiquiatra, no tiene que ir a un psicólogo, no tiene que ir a un neurólogo. Tiene que empezar siempre por el pediatra. Y será el pediatra el que diga, bueno, sí, esto es importante, no, esto no es importante. A ver, hay chicos que por ahí no responden a su nombre o no responden cuando se les hable, pero porque tienen una hipoacusia. O sea, bueno, hay que empezar porque el pediatra indique la audiometría, se haga ese despeje diagnóstico y después se avance y se complejice o no. Sí, pasa lo mismo con el lenguaje, a veces los niños no empezaron a hablar y es porque los papás terminan cumpliendo todo lo que mira sin pedirle, sin hacer que ellos hablen, que tengan el deseo y la intención de hablar. Entonces es muy importante lo que dice Raquel. Sí, en esto creo que bueno, el trabajo integral con toda la familia y con esta cuestión más ligada a las pantallas, ¿no? Que eso también creo que esta época es un desafío, bueno, esto, de ofrecerle otros estímulos y permitirle, bueno, este desarrollo, ¿no? Ofreciendo otro tipo de posibilidades. Sobre todo en un tiempo como este, ¿no? De tecnología y que acceden desde muy pequeñitos, ¿no? Que eso también es un obstáculo. Nosotros estamos en el Hospital de Niños, que es el Hospital de la Baja de Apucará, el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. Este por ahí es un hospital, me decía, de tercera complejidad. Es un hospital al que se llega después de haber pasado por los centros de salud del primer nivel y del segundo nivel. Entonces, siempre, si bien estamos a disposición para un montón de cuestiones, en realidad el servicio se ocupa de las cuestiones más complejas y de las derivaciones que van realizando por ahí otros centros de salud, sobre todo del interior. Villa María tiene un hospital muy grande, provincial, que cada día cobra más importancia y más relevancia porque tiene una zona de influencia, bueno, grande, compleja, con mucha población. Entonces, bueno, por ahí sí recibimos algunas derivaciones, pero en realidad Villa María, particularmente en el interior, es una localidad privilegiada con el hospital que tienen en este momento. O sea que hay siempre que empezar por ahí. Sí, eso me parece importante.
Bueno, muchas gracias. La verdad es que siempre la difusión aporta, es una manera de dar a conocer y hacer estas cuestiones que intentamos hacer, que las personas puedan acceder a conocer de qué se trata. Así que muchas gracias. El conocimiento, la detección temprana y el acompañamiento adecuado son claves para mejorar la calidad de vida. Gracias por acompañarnos en Salud y Bienestar. Nos reencontramos en el próximo programa para seguir aprendiendo juntos.